Bueno, a continuación explicaré el concepto de estereoquímica y su aplicación para los cursos de química orgánica. En primer lugar, existen varios tipos de isomería. Entre ellos tenemos la isomería en el espacio o estereoquímica. Como lo menciono, existen distintos tipos de isomería, como la isomería geométrica, la isomería estructural, entre otros tipos. Nosotros nos centraremos en la estereoquímica, o mejor conocida como isomería óptica, particularmente porque existen maneras específicas de representar estos compuestos y de hacer un análisis de los mismos. Entonces, sin más preámbulo, en la estereoquímica, que es un tipo de isomería en 3 dimensiones, pues se conserva la conectividad de los átomos, como sucede en la isomería geométrica, se conserva su geometría, pero difiere en la configuración espacial o en la posición de los átomos en el espacio. Eso es en lo que difieren los isómeros que se trabajan en este campo de la estereoquímica. Bien, dentro de los conceptos para entender un poco la estereoquímica, es importante familiarizarse con el concepto de carbono asimétrico o carbono quiral. Como se puede observar en la imagen, tenemos un carbono tetraédrico que se encuentra rodeado de 4 grupos de átomos diferentes. Ese carbono que tenga 4 grupos de átomos distintos se denomina carbono asimétrico, quiral o centro quiral. Esas son las denominaciones para aquel carbono que posee 4 grupos a su alrededor. Entonces, una molécula cualquiera puede poseer distintos centros quirales si cada uno de esos carbonos posee 4 grupos de átomos a su alrededor. Entonces, o los alquinos, que no están rodeados de grupos a su alrededor, no poseen este tipo de carbonos quirales. Bien, eso no significa que la propiedad de la quiralidad no se presente, pero no es objeto de este momento de análisis. Entonces, por esa razón vamos a centrarnos en aquellos compuestos orgánicos que posean este carbono asimétrico. Ahora, bien, también se puede extender. Bien, esto se puede extender a otros elementos, no solamente al carbono asimétrico, sino a otro tipo de elementos como el nitrógeno o oxígeno. Estos otros átomos no son objeto de nuestra intervención. Entonces nos centraremos, como lo decía, en el carbono asimétrico o carbono quiral, o mejor conocido como centro quiral. Entonces, una molécula puede tener un centro quiral si solo posee un carbono de estas características. Además, esos carbonos se simbolizan con un asterisco y esa es su representación en 3 dimensiones. O también podemos tener moléculas que posean 2 centros quirales o más centros quirales. ¿Sí? 2 centros quirales o más centros quirales. Bien, hay una ecuación muy interesante que nos permite calcular el número de estereoisómeros o isómeros ópticos posibles que podrían formarse al emplear este concepto de isomería óptica. Esa ecuación corresponde a la ecuación 2 a la n, donde n es la cantidad de ese número de carbonos o centros quirales. Entonces, si tenemos una molécula con un centro quiral, básicamente nos queda la siguiente situación. Un centro quiral, n tiene un valor de 1, por ende 2 a la 1 nos podría suministrar 2 compuestos o 2 estereoisómeros de este tipo. A ese par de compuestos
que son estereoisómeros o isómeros ópticos, se les denomina enantiómeros, cuando hay un solo centro quiral. ¿Qué son los enantiómeros? Son compuestos que son imágenes especulares entre sí, pero ellos no se superponen. Un ejemplo de esta propiedad o un análogo de esta propiedad es, por lo menos considera que tenemos la mano izquierda y la mano derecha. Básicamente, las dos, cuando se superponen, los dedos no coinciden uno con respecto al otro. Mientras que si tú colocas la mano izquierda o la mano derecha en frente, como si fueran un espejo, como si estuvieran enfrente de un espejo, entonces en ese caso la mano es imagen de la otra mano. Lo mismo puede suceder con otro tipo de objetos en la naturaleza, como los pies, entre otros tipos de objetos. Lo mismo va a suceder con los compuestos de carbono. Aquellas moléculas o compuestos de carbono que posean un centro quiral van a tener esta propiedad en el espacio. Esos se denominan enantiómeros y son imágenes especulares como las manos, pero no se superponen. Bien, en el caso de que tengamos dos o más centros quirales, aparece otro concepto. En el caso de dos o más centros quirales, aparecen otra serie de estereoisómeros posibles. Por ejemplo, si n vale 2, ya la ecuación de estereoisómeros posibles sería 2 a la 2 y nos proveen 4 compuestos posibles. De esos 4 compuestos posibles, podrían aparecer nuevamente enantiómeros, es lo más común y lo más habitual en este tipo de estereoisómeros, pero también otro tipo de compuestos denominados diasterómeros o diastereoisómeros. Y tenemos el compuesto meso, que es otro tipo de estereoisómero posible, en el cual ese estereoisómero no siempre va a ocurrir. Bien, con 3 o 4 o n centros quirales van a aparecer alguna de estas 3 categorías, pero fundamentalmente si existen carbonos quirales, si existen centros quirales, pues van a existir, por lo menos de los posibles estereoisómeros, va a existir los enantiómeros. Los diasterómeros depende de la condición en que se encuentren, y los compuestos meso también dependen, no siempre van a aparecer. Pero principalmente si hay 2 o más centros quirales aparecerán los enantiómeros y los diasterómeros. Bien, los enantiómeros se difieren de los diasterómeros en que los enantiómeros presentan muchas propiedades físicas similares, por no decir iguales, pero particularmente existen propiedades que los hace diferentes entre ellos a los enantiómeros, y una de ellas es la actividad óptica. Entonces, básicamente, ¿en qué se diferencia un enantiómero con respecto a otro? Además de algunas propiedades en la actividad óptica. Esta es una propiedad física que los diferencia a cada uno de los enantiómeros. Y otra cosa importante para diferenciarlos se encuentra en su nombre según la IU. Entonces existe una manera para nombrarlos a cada uno de estos enantiómeros, y existe algo que se llama la configuración absoluta. Entonces la configuración absoluta es aquella que nos va a permitir designar la diferencia en el nombre que tiene cada uno de estos compuestos, porque son 2 compuestos distintos, y estos compuestos enantiómeros van a tener algunas propiedades físicas diferentes, como la actividad óptica, entre otras. Los diasterómeros, a diferencia de los enantiómeros, que no aparecen cuando existe un centro quiral, estos diasterómeros sí
difieren en muchas propiedades físicas. Por ejemplo, difieren en el punto de ebullición, difieren en el punto de fusión, y es algo muy similar a lo que sucede, por ejemplo, con los compuestos aromáticos. En los compuestos aromáticos existen posibles isómeros como el orto, el meta y el para, que se pueden purificar, se pueden aislar por los métodos convencionales. De la misma manera sucede con los diasterómeros. La mayoría de diasterómeros, dado que difieren en el punto de ebullición, en el punto de fusión, y de hecho, obviamente en el nombre, pues tendrán distintas propiedades físicas y se podrán separar por distintos métodos. En cambio, los enantiómeros podrían tener punto de ebullición o muy similar o, por no decirlo, igual. El compuesto meso raramente ocurre, hay unas condiciones particulares para que dicho compuesto aparezca, y eso puede suceder cuando hayan 2 centros quirales o más. Bien, a continuación entonces mostraremos cómo designar el nombre de estos enantiómeros, cómo dibujar diasterómeros, cuándo ocurren, cuándo no ocurren, y vamos a hacer un ejemplo, tanto con un centro quiral como con moléculas con 2 centros quirales. A continuación.